Qué difícil es creerle a alguien. No me aplique el cinismo que tienen los nostálgicos del comunismo. No me aplique ese cinismo con que engañan a sus pueblos. Sí pido, por favor, por respeto al pueblo ecuatoriano, se lo dije. Su insolencia está haciendo más daño a la dignidad del pueblo ecuatoriano que sus bombas asesinas. Ya déjese tantas falacias, deje de tratar de justificar los injustificables y reconozca abiertamente que no tenía ningún derecho para agredir al Ecuador, que ha estado mintiendo en lo que ha dicho. Comprométase a no agredir nunca más a un país hermano y ya desmonte toda esa falacia sobre la FARC que ni usted mismo se las cree, señor Uribe. Yo creo que ya no podemos seguirnos engañando, tratar de tapar con el sol con un dedo. El grave problema de América Latina es el desarrollo de la prensa. Nosotros, los partidos progresistas, no enfrentamos a los partidos de derecha, enfrentamos a su prensa, porque la prensa latinoamericana pertenece a las élites, y no para informar, sino como instrumento para conservar el status quo. Pero no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. Como no tienen argumentos en contra, usan argumentos ad hominem, contra la persona, contra el mensajero, no contra el mensaje. Entonces resulta que yo odio a los periodistas porque me decían las verdades. Mi segunda hija es periodista. Lo que más necesitamos es buenos periodistas, buena prensa, como buenos políticos y buena política. Y no se puede generalizar. Así como hay malos políticos, hay buenos políticos. Hay mala política y buena política. Hay mala prensa y hay buena prensa, pero cada vez más escasa. Y sobre todo por la estructura de propiedad de los medios que pertenecen a las élites latinoamericanas. Para mí esto es un problema mundial. A nivel mundial, los medios pertenecen a las grandes corporaciones. Pero hay ciertos límites en cuanto a profesionalismo, ética, que aquí se han destrozado. En Estados Unidos, un medio que mienta pierde muchísimo. Aquí no pasa nada, va a ser aplaudido por el resto, porque hay un espíritu de cuerpo brutal. Es así como la revista Semana, propiedad de la familia de los banqueros Gilinski, pasó de ser uno de los medios con mayor credibilidad y objetividad en el país a un pasquín neofascista que permanentemente ataca al gobierno de Petro, transformando la realidad de los acontecimientos mediante la relevancia a cosas sin importancia. Paralelo a esta estrategia, los logros sociales, económicos e internacionales del gobierno carecen de importancia, sembrando en la opinión pública negativismo y sensación de desespero y caos. Las mismas estrategias son utilizadas por medios tradicionales como El Tiempo, propiedad de uno de los hombres más ricos de Colombia, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño, entre otras empresas, de los bancos del Grupo Aval y del Fondo de Pensiones Porvenir, RCN, propiedad de la organización Carlos Ardila Lule, que es dueña de aproximadamente 80 empresas, entre ellas los ingenios Incauca y Providencia, la productora de gaseosas Postobón, el equipo de fútbol Atlético Nacional, por mencionar algunas. Blue Radio, propiedad del Grupo Santo Domingo a través del Grupo Valoren S.A., quienes también son dueños de Caracol Televisión, Cine Colombia y los almacenes D1, entre otras empresas. Y para defenderse, son muy hábiles, ellos dicen que criticarlo es criticar la libertad de prensa. Todos estamos con la libertad de prensa. Lo que no estamos es contra esos negocios corruptos dedicados a la información, que deberían ser los guardianes de la verdad y son los primeros en robarnos esa verdad, en función de sus dueños, en función de sus patrocinadores y en función de sus intereses. Y mientras no resolvamos ese problema, querido Álvaro, Alejandro, mexicanos, latinoamericano que me escucha, clarito, mientras no resolvamos el gravísimo problema que es la prensa, el poder sin contrapoder, no tendremos democracia y no tenemos desarrollo. Porque para democracia deben tener información, para elecciones libres. Solamente la verdad nos hará libres y son los primeros en robarnos la verdad. Y sin información verídica, más aún con manipulación, no sabremos tomar las decisiones correctas de acción colectiva, entre ellos elegir adecuadamente, con lo que es clave, la acción colectiva, la buena acción colectiva para el desarrollo. Con esta prensa latinoamericana, les repito, no tendremos ni verdadera democracia ni posibilidades de desarrollo. Porque un poderoso que anda con sus carros y en jet y almuerza en París, tiene que venir a decir aquí, solo porque es dueño de unos medios de comunicación, solo porque es dueño de unos partidos políticos
que la señora de los tintos no tiene derecho a la estabilidad laboral o a la pensión o a la salud. Clarito. Mientras no resolvamos el gravísimo problema que es la prensa, el poder sin contrapoder, no tendremos democracia y no tenemos desarrollo. Porque para democracia deben tener información, para elecciones libres. Solamente la verdad nos hará libres y son los primeros en robarnos la verdad. Y sin información verídica, más aún con manipulación, no sabremos tomar las decisiones correctas de acción colectiva, entre ellos elegir adecuadamente, con lo que es clave, la acción colectiva, la buena acción colectiva para el desarrollo. Con esta prensa latinoamericana, les repito, no tendremos ni verdadera democracia ni posibilidades de desarrollo. La prensa, sin embargo, los medios de comunicación en su conjunto, ya no solamente los medios impresos, la televisión, la radio, y también la potencia que han adquirido esos mismos medios por las nuevas tecnologías, no solamente, digamos que hacen mal periodismo, sino forman parte también de un esquema para desestabilizar y hasta echar abajo gobiernos, lo que se denomina como el lawfare. Pero ahora hay medios más sutiles, se llama el lawfare, la judicialización de la política o la politización de la justicia, como ustedes quieran. Lawfare es un término inglés anglosajón que significa guerra jurídica, es masacrar jurídicamente a la víctima elegida, normalmente cuando ha participado el sector público, porque nuestros sectores públicos son tan complejos. Alexandra, ¿cuánto complica este escándalo de las escuchas la figura del presidente? Hay sectores que demandan su renuncia, mientras el propio presidente Petro alega un golpe blando en su contra. Bueno, Jenny, ha sido un escándalo que ha dejado herida la imagen del presidente Petro, que arrancó su mandato con una férrea oposición en el Congreso y con un bloque de medios de comunicación en cacería. Colombia no tiene una tradición de renuncia política, así que es improbable que Petro renuncie a petición de la oposición como presidente. Esa información la aprovecharon algunos opositores, Jenny, para denunciar a Petro penalmente sin que se haya presentado o revelado algún tipo de prueba hasta el momento. Y es la forma de desconcentrar a esa persona y ya la anulan políticamente. Eso intentaron hacerlo con nosotros, gracias a Dios no lo lograron. Pero diría que dos son los ejes fundamentales del lawfare. O sea, un requisito. Normalmente haber estado en el sector público para tener de qué acusar. Entonces, hay un caso de corrupción, en 10 años de gobierno, ¿cómo no va a tener un caso de corrupción? Y lo generaliza y por supuesto el culpable es el presidente, no así sea el conserje del último ministerio. Y con eso, la prensa genera consentimiento, como dice Chomsky, ¿no? Y logra que hasta la persona más noble aplaude la mayor canallada, y ya jueces temerosos o abiertamente corruptos, miedosos del sector del poder mediático o del poder político de turno, o tal vez también que vendieron sus conciencias, ya solo copian los que dicen los titulares. Y como le insisto, se logra consentimiento, se logra consenso, y hasta la persona más noble aplaude. Entonces los dos ejes fundamentales para el lawfare es el poder mediático que logra ese consentimiento y ese consenso, y jueces corruptos que no administran justicia, sino ya tan solo copian los titulares de la prensa. Porque vamos a hablar de corrupción, pero corrupción institucional al más alto nivel. Vamos a hablar del negociazo del Transmilenio en poder de los magnates de Medellín, Ríos Velilla, amigos de Uribe y de Peñalosa. Vamos a hablar del prepotente fiscal Barbosa, de ese semillero de tráfico de influencias de la derecha que se llama Universidad Sergio Arboleda, de la amistad de fiscales y narcos, de la mano negra de Néstor Humberto Martínez y de la valiente mujer que se ha enfrentado a todo esto, la fiscal de hierro de Colombia, Angélica Monsalve. Pero por su salud mental les recomiendo que si van en el Transmilenio no oigan este programa todavía. Lleguen a su casa, relájense, porque si lo oyen en el Transmilenio puede ser que se emberraquen demasiado. Porque con cada viaje los bogotanos hacen ganar billones a los magnates Ríos Velilla, un clan que ha hecho su fortuna gracias a las influencias políticas que tienen y que les permiten convertir servicios públicos como el aseo, la energía o el transporte en mercancías. Y luego, por arte de magia, una buena parte pasa a ser su patrimonio privado. Un clan experto en pasar desapercibido y en declarar autoquiebras como hicieron en el Transmilenio de Chile. Hoy junto a Gonzalo Guillén vamos a entrevistar a la fiscal Angélica Monsalve, quien destapó ese entramado del Transmilenio, le imputó cargos a los Ríos Velilla y a pesar de las presiones de Barbosa y de Néstor Humberto Martínez, siguió adelante. Barbosa de hecho le ordenó traslado al Putumayo para alejarla del caso,
Pero la respuesta de la fiscal de Hierro le devolvió la esperanza en la justicia al país entero. Denunció a Barbosa por prevaricato. A Barbosa, que es su jefe, que es uno de los hombres más poderosos del país. Pues recuerden que la Fiscalía, con sus más de 18.000 empleados y 5.3 billones de presupuesto anual, es un órgano público, autónomo, dotado de personería jurídica y de patrimonio propios. Una entidad que bien manejada podría impartir la justicia que tanto necesita Colombia, ¿no?, para luchar contra nuestro gran cáncer, la corrupción. Pero que hasta ahora, en muchos casos, lo que ha hecho es estar al servicio de los poderosos para garantizarles impunidad. ¿Cuál era la principal sospecha de un medio para que sea prorruso? Lo saca Twitter. Este medio es cercano al gobierno ruso. O sea, que un medio sea cercano a un gobierno es terrible. Pero que un medio sea propiedad de una transnacional, ahí no hay problema. ¿Saben lo que estamos diciendo? Que se confía ya no en el poder público, sino en el capital transnacional. O sea, nos han trastocado los valores. Yo creo que no hay que confiar en nadie en estas cosas, porque debe ser periodismo para el bien común, para los ciudadanos, pero los medios no deben ser gubernamentales. El ejemplo que usted me da debe ser público. Público significa lo que es de todo, publicus, de latín. Lo que es de todos, res pública, la cosa pública. Debe ser controlado por organismos autónomos del poder político, pero también del poder económico y de ciertos intereses privados.